A ver, hay coches que marcan una época. Y luego, bueno, luego están las auténticas leyendas. Máquinas que son mucho más que metal y motor, que se convierten en íconos inmortales. Y hoy vamos a desgranar la historia de uno de los más grandes. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué lo hizo inmortal? ¿Fue su diseño, que era de otro planeta? ¿Su tecnología, sacada directamente de la competición? ¿O fue la visión de un hombre al otro lado del charco? Pues vamos a ver que la respuesta es una mezcla fascinante de todo eso y mucho más. Así que preparaos, porque nos sumergimos de lleno en la increíble historia del Mercedes-Benz 300 SL. Nuestro viaje va a tener 6 paradas clave. Empezaremos en los circuitos donde nació todo. Luego veremos el nacimiento del mítico Alas de Gaviota. Descubriremos por qué América fue tan importante para este coche. Seguiremos su transformación en el Roadster, nos asomaremos a su lado más complicado. Y terminaremos celebrando por qué a día de hoy su legado es eterno. Para entender de verdad el 300 SL tenemos que viajar en el tiempo. Y no vamos a un concesionario elegante, sino al ruido, al olor a gasolina y a la adrenalina pura de los circuitos de la Europa de la posguerra. Ahí es donde empieza todo. Eso es. Fijaos, el ADN de este cochazo no salió de un despacio de diseño con gente encorbatada, que nació en la competición más dura que os podáis imaginar. Su padre es el W194, la máquina de guerra con la que Mercedes-Benz volvió a lo más alto tras la Segunda Guerra Mundial. Ganar en sitios como Le Mans o la brutal carrera panamericana, eso forja el carácter de un coche. Y ojo, que el propio nombre ya es toda una declaración de intenciones, ¿eh? 300 por su motor de 3 litros y SL, que viene del alemán Sport Leicht, o sea, deportivo ligero. Más claro, agua. Potencia y ligereza. Esa era la receta desde el minuto 1. Vale, ganar carreras era una cosa, pero ¿cómo conviertes esa bestia de circuito en un coche que puedas vender al público? Pues ese fue el desafío. Y el resultado, bueno, el resultado fue sencillamente espectacular. Su vida como coupé fue cortísima, pero increíblemente intensa. Y aquí viene una de las primeras sorpresas. Su debut mundial, en el 54, no fue en Europa, fue en Nueva York. Quedaos con este dato porque es clave para entender toda la historia. Solo se fabricó durante 3 años, pero vaya si le bastaron para poner el mundo del motor patas arriba. Aquí está la magia, el corazón de la leyenda. A ver, lo primero, las puertas. Las famosas alas de gaviota. Y no eran un capricho de diseñador para molar más, eran una pura necesidad. El chasis tubular, que era una maravilla de rigidez y ligereza heredada de la competición, tenía los laterales tan altos que era imposible poner puertas normales. Pero la auténtica revolución, la que de verdad cambió las reglas del juego, estaba bajo el capó. Fue el primer coche de producción de la historia con inyección directa de gasolina. Esto le daba 215 caballos, que para la época era una burrada, y un rendimiento que los carburadores de entonces no podían ni soñar. Pero vamos a ver, ¿por qué un coche tan alemán se presenta en Nueva York? Pues la respuesta la tiene un solo hombre, un visionario llamado Max Hoffman. Este tipo, Max Hoffman, que era el importador oficial de Mercedes en Estados Unidos, tenía una visión. Vio el filón que había en el mercado americano de la posguerra, lleno de gente con ganas de gastar dinero en coches espectaculares. Y fue él quien se plantó en Stuttgart y les dijo: «Tenéis que hacer una versión de calle de vuestro coche de carreras, os lo van a quitar de las manos». Fue su insistencia la que hizo que el proyecto saliera adelante. Y claro, los números cantan por sí solos. La jugada de Hoffman no fue un acierto, fue un home run. De los 1.400 coupés que se fabricaron, más de la mitad, 800, se fueron directos para Estados Unidos. El mercado americano no solo lo pidió, sino que lo adoptó y lo convirtió en una leyenda. El coupé era un éxito total. ¿Historia terminada? Ni de broma. Porque Hoffman, nuestro visionario particular, ya tenía otra idea rondándole la cabeza, una idea que encajaba todavía mejor con el estilo de vida de sus clientes más ricos. Es que es lógico, los clientes de California, de Florida, querían sentir el sol y el aire en la cara mientras conducían esa maravilla. Así que Hoffman volvió a llamar a la puerta de Stuttgart. «Oye, que necesitamos un descapotable, y lo necesitamos ya». Y en Mercedes, que no eran tontos, se pusieron las pilas, pero bien. Fijaos qué rápido fue todo. En el mismo 54, el año de lanzamiento del coupé, ya estaban enredando con los prototipos del descapotable. Filtraron unas fotos a la prensa, se montó un revuelo tremendo, y para 1957, ¡zas!, lo presentaron en el Salón de Ginebra, justo cuando dejaban de fabricar el Alas de Gaviota. Pero ojo, que esto no fue tan fácil como coger una sierra y cortar el techo, ¿eh? Ni mucho menos. Para poder poner puertas normales, tuvieron que rediseñar por completo la parte central del chasis tubular, una obra de ingeniería brutal.
Y con ese cambio y una suspensión trasera mejorada, el Roadster se convirtió en un coche un poco más dócil, más civilizado. Pasó de ser un deportivo puro y duro a un gran turismo de lujo y altísimas prestaciones. Bueno, y si toda esta historia de ingeniería, visión de mercado y diseños os está flipando tanto como a mí, ya sabéis, es el momento perfecto para darle un buen me gusta y suscribiros al canal, así no os perdéis ninguna de estas leyendas sobre ruedas. Era una belleza, era rapidísimo, una maravilla tecnológica, pero como en toda buena leyenda, también había un lado oscuro. Una cara B no tan amable. ¿Era el coche perfecto? Pues la respuesta corta es que no. Para nada. Detrás de esa fachada espectacular se escondía un carácter muy, muy exigente y a veces hasta peligroso. Se ganó un apodo que da bastante miedito, Widowmaker, el hacedor de viudas. Y la culpa de todo la tenía principalmente la suspensión trasera. Era un diseño de la época, pero en un coche tan potente era una bomba de relojería. Si le gustabas las cosquillas, si te pasabas de listo en una curva, el coche podía darte un latigazo traicionero que te mandaba fuera de la carretera antes de que te dieras cuenta. Exigía manos y mucho respeto. Pero a pesar de ese carácter, digamos, complicado, su impacto fue tan brutal, tan profundo, que su leyenda sigue más viva que nunca. Es mucho más que un simple coche. Y es que, pensadlo bien, en total, sumando el coupé y el Roadster, solo se hicieron 3.258 unidades. Poquísimas. Y claro, esa exclusividad es una de las claves de por qué es lo que es hoy. Y esa exclusividad, claro, se paga. Hoy en día, tener un 300 SL en el garaje significa tener una auténtica joya de la corona, una pieza de museo que supera tranquilamente el $1.000.000. Una auténtica locura que demuestra su estatus de ícono. Es que su ADN es tan potente que décadas más tarde la propia Mercedes le hizo un homenaje directo con el increíble SLS AMG. Un superdeportivo moderno que no solo rescató las alas de gaviota, sino todo el espíritu del original. El legado, como veis, está muy vivo. Y esto no es que lo digamos nosotros, ¿eh? Su sitio en el Olimpo de los coches es algo reconocido. Revistas tan prestigiosas como Sports Car International lo han puesto en el top 5 de los mejores deportivos de la historia. Casi nada, un puesto más que merecido. En fin, una leyenda con una historia que es pura dinamita. Y quién sabe, a lo mejor esta historia también es un poco vuestra. Si alguien tuvo la suerte de tener uno o conoce a alguien que lo tuvo, contádnoslo en los comentarios o compartid este vídeo, nos va a encantar leeros. Porque al final, el 300 SL es precisamente eso, una bestia de circuito vestida de gala, un sueño americano que unos ingenieros alemanes hicieron realidad. Es una pieza de la historia del automóvil que más de medio siglo después nos sigue poniendo los pelos de punta, sencillamente eterno.